Incrementar el riesgo de contraer tuberculosis, según un estudio. Para tratar el tema me acompaña la licenciada Carmen Contreras, vocera de Socios en Salud. Carmen, bienvenido, Juan Familia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Si ustedes quieren hacerle una consulta invitada sobre este tema, la tuberculosis, pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo. Empezamos conversando sobre cuál es la incidencia de tuberculosis en nuestro país. Es una enfermedad que no puede ser erradicada, lamentablemente, ¿no? Efectivamente, esto es algo muy preocupante. El Perú, después de Brasil, es uno de los países que tiene la más alta carga de tuberculosis. En el 2014 se decía que cerca de 31,000 casos de personas en el Perú tienen tuberculosis y cerca del 60% se encuentra entre Lima y Callao. Entonces, imaginemos que más de 20,000 casos están presentes dentro de nuestro día a día en Lima y Callao. Y de este porcentaje que se presenta, de estos 20,000 casos más o menos que se aproxima, ¿en qué edades oscilan los pacientes? O sea, la tuberculosis, ¿a qué sector de la población está afectando más? En realidad es general, porque además de estos 20,000 casos, estos 31,000 a nivel nacional, nosotros decimos que existe un subdiagnóstico, es decir, que hay una buena proporción, cerca de un 20%, que probablemente no están llegando a los servicios de salud. Las edades en general van desde 0 años hasta 59, 60 años de edad. Entonces, no hay un sector donde haya más casos. En la población joven es donde se está, y justo es la que produce todos los recursos en la familia, la que está económicamente activa, es la que más en estos momentos se viene afectando. ¿Y por qué los jóvenes son los que tienen mayor incidencia de tuberculosis en nuestro país? Ese es un punto interesante. Los niños probablemente no sean las personas que están siendo identificadas, porque es en ellos donde muy difícilmente se identifica la TB. Generalmente se mal diagnostica o se identifica como un problema respiratorio y no necesariamente tuberculosis. Entonces eso es algo que tenemos que tener cuidado. Los jóvenes entre los 10 a los 30 años es donde ellos pueden verbalizar más fácilmente su sintomatología. En el tema de TB siempre hay estigma. Entonces decir que tengo tuberculosis generalmente es muy mal tomado por las personas que están a su alrededor, en el trabajo, en el estudio, en situaciones diversas donde se movilizan las personas. Entonces los jóvenes sí son los que afrontan más esta capacidad de decir, ok, yo sí tengo tuberculosis, y son los que más sintomáticamente son posibles de identificar. Y esto quizás por el tema del contagio, o quizás el desconocimiento de cómo nos podemos contagiar de TBC, ¿no? A eso ¿no? iba. Es esta población donde se traslada de un lugar a otro, o para trabajar o para estudiar. Es la población donde generalmente está en los ambientes más cerrados, en las discotecas, en los lugares, en las colas. Lamentablemente en el Perú todavía el metropolitano, por ejemplo, es algo que comúnmente nosotros estamos alertando de abrir las ventanas, hacer una ventilación adecuada, los micros, que en invierno comúnmente cierran las ventanas. Exacto. Entonces, decir que nosotros tenemos una falta de recursos para prevenir la tuberculosis es constante en el Perú. Y específicamente en el tema de lo que nos has invitado para hablar sobre este estudio, ¿no? ¿Por qué la vitamina A, la falta de esta vitamina se relaciona con el desarrollo de esta enfermedad? ¿Qué tiene que ver la vitamina A? Nosotros hemos tenido 5 años de un estudio gigante, muy grande en el Perú. Hemos intervenido más de 150 establecimientos de salud con el Ministerio de Salud, y ahí hemos identificado cerca de 4,500 adultos con tuberculosis, ¿no? Y hemos aproximadamente 14,000 contactos. En ellos hemos hecho una identificación de qué pasa, ¿no? ¿Qué es los factores que protegen de la tuberculosis y qué son los factores que son riesgo para tuberculosis? El hacinamiento, por ejemplo. Pero dentro de los factores protectores identificamos que la vitamina A es necesaria para que nosotros no podamos tener tuberculosis. En una población en general de 10 a 59 años decimos que el tener deficiencias de vitamina A te da el riesgo 10 veces más de tener tuberculosis. Para la población entre los 10 y 19 años, el riesgo sube, es 20 veces más. Entonces es interesante este hallazgo porque nosotros
identificamos que teniendo una alimentación saludable, una alimentación balanceada, tú podrías tener menos riesgo de tener la tuberculosis. No te está totalmente diciendo que no vas a tener, pero sí al menos te está protegiendo. Entonces eso es bien interesante y eso es algo que nosotros quisiéramos compartir con las autoridades, con los medios locales, para que ellos pudieran hacer extensivo este tema. Ahora, ¿dónde encontramos la vitamina A? ¿Cuáles son los alimentos o quizás los suplementos que podemos utilizar para reforzar nuestro sistema inmunológico? Definitivamente tenemos suplementos, pero los alimentos, generalmente los que tienen las verduras que tienen mucho color, el tomate, la zanahoria, el brócoli, son ejemplos interesantes para que nosotros podamos decir, ok, ahí está la vitamina A. Ahí está la vitamina A. Otro de los temas son las carnes rojas, ¿no? Es algo que nos puede ayudar a prevenir. La leche es algo también bien interesante. Los huevos, la clara de huevo especialmente, ¿no? Entonces es algo que son productos que puedes combinar dentro de tu dieta diaria y es algo que a veces las verduras no son las que consumen frecuentemente los adolescentes. Entonces creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver este tema, la alimentación sana, balanceada, para que podamos ayudar a prevenir la tuberculosis. Ahora, Carmen, en el caso de las verduras particularmente, ¿cómo consumirlas para aprovechar mejor la vitamina A? ¿Cocidas o frescas? Sí. Lo importante es no tan cocidas, ¿no? Es algo que tenemos que, básicamente con un hervor, algo que puedas hacer que esté más suave, sobre todo para la población infantil, puede ayudar bastante. O en extractos también, ¿no? Yo preferiría decir enteros. Ya, se aprovecha mucho mejor muchas veces en el jugo, en el extracto, estás quitando todas lo rico de las verduras o de las frutas. Claro, ¿no? El tema del proceso de la masticación ayuda de que el producto también sea más absorbido por el organismo. Ahora, yo investigando un poco sobre el tema de la tuberculosis, leí sobre el tema de la tuberculosis multidrogo resistente, que es la que está en nuestro país. ¿Cuál es? O sea, es muy diferente la tuberculosis de la TBC que conocemos todos. ¿Por qué se da en nuestro país? Ok, y ahora quisiera decirte más que además de la multidrogo resistente hay una que es extremadamente resistente. Entonces sería interesante hablar de ello. Nosotros generalmente hay un 60% que podemos decir que tenemos TB sensible, que es la que teniendo dos medicamentos, la isoniazida y la rifampicina, durante un intervalo de 6 meses, combinado con 2 o 3 más medicamentos, podemos curar. Decimos que una persona sí puede curar. Si es que nosotros adquirimos resistencia a esos 2 medicamentos, decimos que es multidrogo resistente. Entonces ahí necesitamos de más medicamentos, necesitamos probablemente de una ampolla, que puede ser por 6 o por 8 meses, pero un tratamiento que dura un intervalo de 18, 24 meses. Y ahora venimos con que si adquiere resistencia a estos medicamentos de segunda línea, podemos decir que estamos en una tuberculosis extremadamente resistente. ¿Y eso se da en nuestro país? Lamentablemente ya tenemos 100 casos, más de 100 casos que estamos nosotros como socios en salud en coordinación con el Ministerio de Salud trabajando sobre la tuberculosis extremadamente resistente. El enfoque de trabajo de socios en salud es totalmente comunitario, entonces lejos de ir a un hospital o de estar en una cama totalmente postrado o dentro de un hospital, nosotros lo que hacemos es brindar los tratamientos al interior de la comunidad, donde pues no hay aislamiento, hay la familia que está al costado de ellos, dándole el soporte emocional, y el equipo de enfermeras, de socios en salud, va 2 veces al día a proveer con todos los controles de calidad necesarios para que estos pacientes reciban los tratamientos indicados. Yo hace unos años leí un trabajo que hicieron socios en salud sobre este voluntariado, ese trabajo que hacen con las familias, con pacientes con TBC, porque es importante el tema de controlar que la enfermedad para que no se contagie, porque suele pasar cuando tenemos ya a alguien con TBC en la casa, si no se hace un manejo adecuado de los alimentos, de también los servicios, puede haber un tema de contagio, que es importante educar a la población, porque un paciente con TBC que recibe tratamiento, que está siguiendo el control, que normalmente es un tratamiento largo,
continúa trabajando, ¿no? Es posible que uno vaya caminando por la calle y se encuentre con un paciente de TBC. Entonces es importante recalcar cómo es el tema del contagio y cómo podemos prevenir para no estigmatizar la enfermedad y tampoco hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Porque también afecta mucho el estado de ánimo. Sí, primero decir que la tuberculosis es totalmente curable. O sea, nosotros tenemos, en base a la experiencia, a la evidencia científica, que nosotros tenemos tratamientos exitosos de cerca del 90%, incluyendo una tuberculosis multidrogo resistente, incluyendo una tuberculosis extremadamente resistente, cerca de un 60% último. Entonces, nosotros tendríamos que decir, por favor, aquellas personas que tengan tuberculosis, díganlo y acudan a un establecimiento de salud. ¿Qué hacer para no contagiar? ¿A dónde va tu pregunta? Claro. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Cuando tienes tuberculosis, tienes que tener cuidado al toser, al estornudar o al escupir. Ajá. Preferiblemente puedes usar una mascarilla que pueda ayudarte. Obvio que muchas veces esto causa estigma, pero lo que puedes hacer es cuidar, ¿no? De no toser, no escupir y no estornudar delante de otras personas, porque es ahí donde existe el contagio. Ajá. Si es que estás en tu domicilio, ¿no? Preferiblemente tienes que abrir las ventanas, tienes que estar mucho tiempo en el sol para que ese contagio pues no se dé con las personas con quien estás viviendo alrededor. En nuestro país tenemos mucho hacinamiento, hay familias que generalmente tienen pocas ventanas, ¿no? Por el riesgo al robo probablemente, pero nosotros tenemos que cuidar que exista pase de aire dentro de los cuartos donde dormimos, donde estamos en el día a día. Y eso en general, así tengamos un pariente con TBC, o sea, todos tenemos que tener esos hábitos, ¿no? Para evitar esa u otra enfermedad. Exacto, ¿no? Ahora, el acudir a los establecimientos de salud tempranamente es algo que debemos recomendar, porque generalmente lo que hacemos es ir a una farmacia. Mira, tengo un resfrío, tengo una tos, dame algo que me puedas recomendar. ¿Cuáles son los síntomas de la tos? Bueno, baja de peso, ¿ya? Tos por más de 15 días, sudor en las noches, probablemente fiebre, ¿no? Yeah. Entonces confunde con algunas otras enfermedades. Entonces, en estos casos, cuando tú tienes alguna sospecha de TB, con estos síntomas tienes que acudir. Entonces hay pruebas fáciles, gratuitas, que los establecimientos de salud te hacen. La prueba del esputo, ¿no? La prueba del esputo y la radiografía, que es algo que fácilmente puede identificar que tú tienes TB. Nosotros en Caraballo estamos identificando, o estamos haciendo un trabajo para identificar todas estas personas. Nosotros les llamamos cazadores de tos, estamos cazando la tos. Aquellas personas que tienen esta sintomatología, nosotros vamos y les invitamos y les decimos, ¿por qué no vas al establecimiento de salud? En Caraballo nuestra estrategia es tener 0 muertes por tuberculosis, 0 abandonos por tuberculosis. Entonces es un programa integral, TB0, donde está trabajando a nivel emocional, a nivel social, con cada una de las personas que están afectadas por tuberculosis. Eso es algo que definitivamente queremos seguir extendiendo a otras zonas del Lima metropolitana. Carmen, la última pregunta para cerrar la entrevista. ¿El tratamiento en los sistemas de salud es gratuito o no? Totalmente. Eso informarlo, ¿no? Totalmente gratuito. Ustedes solo tienen que ir al establecimiento de salud. Ellos saben qué hacer, cómo derivar. Socios es como un complemento al Ministerio de Salud donde hace el soporte, sobre todo emocional, en medicamentos y en lo que vendría a ser el apoyo social, que es básico para... Claro, conozco que incluso van a las casas a recordarle al paciente que tiene que tomar el medicamento porque algunos lo olvidan porque caen en un tema de depresión, ¿no? Inevitablemente el sistema emocional también se disminuye. Tenemos un ejército de personas entre agentes comunitarios de salud, técnicas de salud, enfermeras y médicos que están trabajando con la población día a día. Por favor, ¿usted tiene alguna página web, un fanpage donde de repente alguien que nos esté viendo conoce del caso de alguna persona con TBC o de repente alguien que tiene este problema, esta enfermedad o tiene la duda y pueda acudir para una mayor orientación? ¿Dónde los pueden encontrar? Y nosotros, por favor, si se hacen fans de Socios en Salud, ¿no? Que es algo que está